Muy buenos días, hermanos. Es un placer en verlos en esta mañana. Y hoy ya estamos recordando de algunas cosas. El coro está faltando varias personas y es que algunos ya se fueron de vacaciones y otros se fueron nomás. Pero ya vamos a recordar de nuestros hermanos que están en camino en alguna parte y gracias a Dios cuando ellos estén de vuelta. Fin de semana que viene, ya estamos celebrando nuestro aniversario 35º aniversario de la iglesia, así que vamos a recordar de esto. Después del culto de la mañana vamos a estar comiendo juntos y gozándonos de un tiempo de confraternidad otra vez para asegurar que todo esté bien. El sábado tenemos limpieza, así que pedimos a todos los miembros de la iglesia que se presenten para ayudar con la limpieza de la iglesia. Muy bien, la semana pasada estábamos faltando unos 739,69 centavos en alcanzar el presupuesto. Vamos a recordar, por favor, de esta necesidad y vamos a buscar el favor de nuestro Señor sobre sus diezmos y nuestras ofrendas hoy. Padre, te doy gracias hoy que podemos aún venir ante ti para pedir tu bendición sobre tus diezmos y nuestras ofrendas. Te ruego, Padre, que sea bendecida esta ofrenda, que tus diezmos sean multiplicados para poder aún alcanzar a más gente con el Evangelio, porque pedimos esto en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.
Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a cantar el himno número 5. A nuestro Padre Dios, número 5. Es lo que está en el boletín. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. No, it's not number 13. What number is it? Okay. 9.
Muchas gracias, orquesta. ¿Cómo está muy contento este pibe para ir con Tina? Yo también estaría contento ir con Tina ahora. Muy buenos días, hermanos. Hoy vamos a estar hablando en esta mañana, 4 pruebas de la salvación por fe. 4 pruebas de la salvación por fe. Vamos a orar. Padre, te doy gracias hoy que tú nos has salvado y que nos has dado aún una salvación plena. Te ruego, Padre, que entendamos hoy y que vivamos conforme a tu palabra, porque pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Ahora, tengo 48 páginas de apuntes, solamente en español. Otro 48 páginas de apuntes en inglés. Así que sí, está prendido. Este pibe Isaías siempre me quiere mandar.
Muy bien, vamos a dejarlo así. Am, 4 pruebas. Así que yo no puedo leer cada cita. Am, a veces voy a leer una cita para comprobar, pero si tú quieres la lista completa, después en $10 te vendo una copia, que son 48 páginas, ¿ok? Um, y solamente de citas, 4 pruebas. La primera prueba, lo que Dios llama a los perdidos, nos muestra cómo el hombre es salvo. Lo que Dios llama a los perdidos nos indica cómo el hombre es salvo. Por ejemplo, los hombres son llamados infieles. Proverbios 25, versículo 19. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador, que es la manera que fue traducida esta palabra hebraica, que es la palabra infiel. Es el infiel en tiempo de angustia. ¿Alguna vez has tenido el diente roto? Y vamos a suponer que es uno de estos enfrente. Y estás queriendo comer cualquier cosa que hay que cortar, como maíz, ok. Y ya no mastica bien, porque estás confiado en un diente que no está. Y Dios compara el hombre infiel, sin fe, el hombre sin fe, a un diente roto o a un pie descoyuntado. Es difícil caminar así. Los perdidos en la Biblia son llamados incrédulos también. Mateo 17, versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula, nota, incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Ya cuando Cristo llama a la generación en que él vivía, por nombre, él les puso el nombre generación o genética incrédula. Marcos 9, 19 y Lucas 9, 41 son pasajes paralelos. También los perdidos son llamados incrédulos. No solamente son incrédulos, Dios los llama incrédulos también. Primera Corintios 6, 6. Primera Corintios 6, 6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Lo que Dios los llama es una indicación de por qué son perdidos. Son perdidos porque no creen. Es incrédulo. ¿Ok? Quiere decir uno que no cree. Uno que no cree. Lo mismo les llama en Lucas 12, 46. En 1 Corintios 14, 23, donde dice en 1 Corintios 14,
23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. Incrédulos, los que no creen, ¿no dirán que estáis locos? También en 2 Corintios 6:14, pero vamos a mover a otra prueba aquí dentro de esta prueba de lo que Dios llama a los perdidos. Él los llama incrédulos. También los llama a los perdidos, los que no creen. Los que no creen. En Hechos, el capítulo 17, versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consejo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron a la ciudad y asaltando a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Los que no creen. Hermanos, nos da evidencia que la diferencia entre el perdido y el creyente es que el perdido es incrédulo, él no cree. Es hombre sin fe, sin creer. También dice lo mismo, y no voy a leer, Hechos 19:9, Primera a Corintios 7:12-13, donde habla de un hermano o una hermana que está casado con incrédulo, ¿qué tiene que hacer? Primera a Corintios 10:27 y Primera a Corintios 14:24. Quinta cosa que vemos en esta primera prueba. Los perdidos son llamados, son los incrédulos. Segunda a Corintios 6:15. Segunda a Corintios 6:15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Un creyente tiene la vida difícil si es que vive con un incrédulo. ¿Qué parte tiene Cristo con Belial? La misma cosa tiene el creyente con el incrédulo. ¿Ok? Incrédulo es lo que Dios llama a alguien que no es salvo. Primera Timoteo 5:8. Otra vez, ahora el apóstol Pablo dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Peor que un incrédulo. La primera parte de la primera prueba de las 4 pruebas en esta mañana es viendo lo que Dios llama a los perdidos. Les llama gente sin fe, gente que no creen, gente incrédula, gente infiel. Esta es la primera prueba y nos demuestra qué es lo que uno necesita para ser salvo. Necesita creer. Segunda prueba que vamos a ver en esta mañana es las palabras que Dios utiliza para describir el por qué el hombre no es salvo.
muestra cómo el hombre es salvo. O sea que si sabemos por qué el hombre no es salvo, si Dios dice que no es por entregarse suficientemente, entonces ya sabemos que Él tenía que entregarse más. Si Él dice es por falta de señorío de Cristo en su vida, entonces ya falta ser de entregarse al señorío de Cristo. Si Él dice Él faltaba sinceridad en su oración, entonces es por oración y por ser sincero. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué el hombre es perdido? Números, cuarto libro del Antiguo Testamento, Números, capítulo 14 y el versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Moisés dice que Dios le dijo: el problema de esta gente es que no creen. A pesar que han visto milagros, han visto el agua cambiar en sangre, han visto al granizo con fuego caer del cielo, han visto a las tinieblas que cubrió la tierra de Egipto, han visto a las ranas en todas partes, han visto todas estas señales y han visto el mar rojo abrir y cruzar a tierra seca, mientras que los egipcios se ahogaron. Han visto todo esto y no me creen. Hermanos, milagros no te va a salvar, ni si ves muchos milagros. Es fe en Jesucristo que te salva. Lo que no voy a leer, Deuteronomio 9:23, Segundo de Reyes 17:14, Salmo 78:32, pero sí voy a leer Salmo 106, versículo 24. Salmo 106, versículo 24. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Problema con los perdidos es que no creen la palabra de Dios. Isaías 7:9, 53:1, Habacuc 1:5, Mateo 21:25, Mateo 21:32, Marcos 11:31, Lucas 8:12, Lucas 22:67, Juan 3:12, Juan 3:18, que sí voy a leer. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué es el problema? Porque el hombre es perdido. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pudiéramos también leer Juan 4:48, Juan 5:38, Juan 5:44, Juan 6:36, Juan 7, versículo 5, Juan 7:48, y sí vamos a leer Juan 8:24. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados,
Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El problema con esta gente perdida, ¿por qué van a morir en sus pecados? Cristo dice claramente, es porque no creéis. No creéis. También dice Juan 8, 45, 46, Juan 9, 18, Juan 10, 25 a 26, Juan 10, 37, Juan 11, 48, Juan 12, 37, Juan 12, 38 a 39, Juan 12, 47, Juan 16, versículo 9, Hechos 13, 41, Romanos 10, versículo 16, 15, 31, Segunda Corintios 4, 4, Segunda Tesalonicenses 2, 12, Judas 1, 5. Esta gente no creen. Por eso son perdidos. Se puede decir en otras palabras también, son perdidos porque no tienen fe. No tienen fe. Pudiéramos leer, y no vamos a hacerlo, Deuteronomio 32, 20, Mateo 23, 23, Romanos 9, 32, Romanos 14, 23. Pero sí vamos a leer Segunda a Tesalonicenses 3:2. Segunda a Tesalonicenses 3:2. Para que seamos librados de hombres perversos y malos. ¿Por qué estos son hombres perversos y malos? Porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. Hebreos 4:2 también dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Uno me viene a decir a veces, yo nací en el Evangelio. Y lo que él está tratando de decir es que sus padres eran creyentes cuando él nació. Pero es una cosa nacer físicamente en una familia de creyentes que nunca te va a salvar y tener fe personal. Mayormente cuando alguien me habla así, yo digo, no tiene nada que ver. Yo nací en familia de judíos y hasta ahora soy salvo no por la familia, sino por fe en Jesucristo. Mayormente una persona usa esta excusa de haber nacido en una familia de creyentes para decir que él no necesita creer, que él personalmente no necesita fe en el Señor. Pero cada uno de nosotros tenemos que venir a creer en Jesucristo personalmente. Sin fe, uno no es salvo. También Dios dice son perdidos porque no confían. O si confían, confían mal. Mire, la palabra confiar es con fe ¿ok? Se cambió la palabra fe de un sustantivo a un verbo.
Um, y siempre me hace lo que a menudo se veía en los negocios en Paraguay. ¿Okay? Que no damos fiado, ¿ok? Y decían en Dios fiar, pero en ti no confío, ¿ok? Algo así. Confío es confiar, con fe, un verbo. Si uno va a tener fe, pero todo el mundo dice, yo confío, yo tengo fe. A veces uno me dice en Paraguay, yo tengo mucha fe, mucha fe. Ajá. Como si puede medir con una taza, ok. O con un tambor, según él. Mucha fe. Pero hermanos, no es la cantidad de fe, es en donde está puesto la fe. ¿Dónde hemos puesto nuestra fe? Porque si tú confías en algo que no es confiable, ¿okay? Uno puede decir, hay los que pierden mucho dinero en acciones en el mercado, ¿me entienden? Porque confían en un corrupto de manejar su dinero y el corrupto vive bien y vos estás muriendo de hambre, ¿me entienden? No es tener fe, es en quién tenéis fe. Así que la Biblia dice, y voy a saltar todos los versículos que ya di vuelta a la página. Isaías 59, versículo 4. Isaías 59, 4. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Confían en vanidad, algo que no tiene sustancia. La palabra vanidad es vacío. Están confiados en un vacío. Como los apóstoles que confiaban que la bolsa tenía dinero cuando Judas había robado todo. ¿Me entienden? Están confiados en algo que no existe. Este es el problema del incrédulo. No es que él no tiene fe, pero su fe está mal puesta. Él no tiene fe en lo que Dios dice. Tiene fe en sus propias palabras de mentira. Jeremías 7:8 dice, he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. ¿En qué estás confiado? Mi confianza no está en una entrega total o menos que total. No está mi confianza puesta, mi fe puesta en una oración que hice. Mi fe está puesta en lo que Dios prometió. No son palabras vanas, vacías las que habla Dios. Pero las que hablan de la religión son puramente vacías. Segunda Corintios, el capítulo 1 y el versículo 9. Segunda Corintios 1:9.
Pero tuvimos, 2 Corintios 1:9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Por qué esta gente son perdidos? Es porque creen en sí mismo. Yo me puedo salvar a mí mismo. No necesito la salvación de Dios. Yo confío en mí mismo. ¿Cuántas veces se oye esto hoy? Hermanos, este es su problema. Son ya demasiado confiados en lo que no tiene valor. Están en incredulidad. Dice Mateo 13:58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Romanos capítulo 3, versículo 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Dios es fiel y mi salvación está basada no en lo que yo puedo hacer, sino en lo que Dios hizo para mí. La tercera prueba. Aún saltando todos estos versículos, es difícil llegar a leer aún lo más mínimo. La tercera prueba. Hemos visto de parte de los incrédulos lo que Dios llama al perdido, el incrédulo. Lo que Dios dice que ellos hacen, por la cual son perdidos, es que no creen, son incrédulos. Tercera prueba. Cómo Dios habla de los salvos nos indica cómo el hombre debe ser salvo. Primera cosa que Dios llama a los que son salvos, Él los llama fieles. Salmo 31, versículo 23. Salmo 31, 23. Amad a Jehová todos vosotros sus santos, y los fieles, los que tienen fe, es lo que significa fieles. Guarda Jehová. Dios guarda a los que tienen fe y paga abundantemente al que procede con soberbia. También Hechos 4, versículo 32. Dios los llama los que creen. Los que creen. Hechos 4, 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Hechos 5, versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Hechos 10, versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Los que creyeron entre los de la circuncisión. Hechos 21, 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído,
Segunda a Corintios 6:15. Segunda a Corintios 6:15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente, el que cree con el incrédulo? Primera a Timoteo 6:2. Y los que tienen amos creyentes, los que creen. También la Biblia los llama los que tienen fe. Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Voy a mover adelante. Aún ahora estoy saltando versículos que he puesto para leer, no solo los que dije que no voy a leer. Cuarta prueba de que la salvación es por fe o por creer. Lo que directamente Dios dice que nos salva indica cómo ser salvo. Esto podemos comprobar de tapa a tapa en la Biblia. No hay excepción. En toda la Biblia dice una sola cosa. Como dije, tengo 48 páginas. Hemos pasado 15. Todo lo demás es para esta última prueba. Génesis 15, versículo 6. Génesis 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Segundo de Samuel 22, versículo 3. Segundo de Samuel 22, versículo 3. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. En él confiaré, dice. Pudiéramos leer un montón de versículos más, pero quiero terminar con algunos versículos claves. Y estoy saltando todo el Antiguo Testamento. Y aún voy a saltar mucho del Nuevo Testamento. Lucas 8:48. Lucas 8:48. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Tu fe te ha salvado. Es la fe. Juan 3:15-16 debe ser un versículo que todos conocemos de memoria, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tapa a tapa, la Biblia tiene un solo mensaje hoy. La salvación es por creer, es por fe.
Pero no creer en cualquier cosa, es por creer que Jesucristo murió en tu lugar en la cruz del Calvario, que pagó el precio en su totalidad de tus pecados, que Él fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos y hoy te ofrece, si tú crees en Él, como tu única esperanza, te ofrece la vida de la resurrección. 4 maneras hemos mostrado de la Biblia para comprobar que la salvación es únicamente por fe, por creer en Jesucristo. Vamos a orar. Con todo el rostro inclinado y todos ojos cerrados. Si tú hoy estás aquí y dices en tu corazón, sí, pastor, yo necesito ser salvo y hoy yo quiero creer en Cristo. Quiero tener esta plena seguridad de la salvación que es solamente por fe. Ya te invito hoy que levantes la mano. Yo quiero orar por ti. Hay uno hoy que se atrevea de levantar la mano y con esto indicar que quiere ser salvo. Sí, amén. Sí, amén. Hay otros. Padre, usa bien tu palabra en cada corazón en esta mañana. Ayúdanos hoy a confiar totalmente en lo que tú has dicho, sabiendo que la salvación es nuestra solamente por fe en Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Vamos a cantar en el himnario